tiene tablero digital, tiene faro con iluminación LED y la marca Honda y sus actualizaciones, amigos. Hace poco la marca Honda reveló el lanzamiento de la nueva Honda CB 125F sobre su actualización. Estas dos que tenemos acá no están actualizadas, pero en este video la primera parte es los cambios de esta nueva motocicleta o su actualización, y la otra parte del video pues con las otras características ciclomecánicas para la gente interesada en la Honda 125F de la marca Honda. El primer cambio y el más relevante es que ya incorpora frenos CBS o sistema combinado de frenos en la Honda CB 125F, que llegaría como modelo 2026. Ahora bien, de esta Honda CB 125F hay dos variantes, una que es la STD, quiere decir estándar, que llegaría así como estas dos motos de acá, una de color rojo y la otra de color negro, y la otra variante que es la DLX o Deluxe tendría unas calcomanías diferentes y por ese motivo tendría también un poco de mayor precio en cuanto a esa variante de la DLX o Deluxe. En pantalla colocó unas imágenes de la variante DLX para que detalle mejor sus calcomanías, que me parece que están bonitas. Se ve grande la letra CB. De igual forma, cuando la moto llegue a los puntos de venta, que sería para finales de este mes, si Dios quiere, haremos otro video de esa motocicleta. Amigos, esta moto que llega a la CB 125F modelo 2026 con CBS es para cumplir la normativa que empieza a partir de octubre de este año. Pero amigos, solo aplica para motos nuevas, fabricadas e importadas a partir de octubre de 2025. ¿Cuál es el punto? Si usted compra esta motocicleta que no tiene CBS, no va a pasar nada en octubre. A usted no lo van a parar, no le van a hacer comparendo, no lo van a multar ni quitar la moto. Solo aplica para motos importadas, fabricadas o ensambladas después de octubre de 2025. Con estas motos antes de esa fecha no pasa nada, amigo mío. Precio: Honda CB 125F estándar modelo 2026 con CBS, 7.300.000 pesos más trámites. Y la otra variante, que es la DLX con CBS modelo 2026 y diferentes calcomanías, 7.450.000 pesos más trámites, amigos. Tal vez muchas personas esperaban que llegara la versión que está en Europa, que es un poco diferente en cuanto a sus tapas. Tiene tablero digital, tiene faro con iluminación LED y con inyección electrónica, pero esa variante aquí en Colombia, así como está en Europa, no creo, por temas de costos. Conclusión: cambios, precio, modelo, ahora con CBS y diferentes calcas para la versión Deluxe. El resto es igual, pero para la gente que todavía está interesada en esta motocicleta, en la Honda CB 125F, hagamos un repaso a sus otras características ciclomecánicas más importantes. La Honda CB 125F es una moto, digamos, para el día a día, para la ciudad, para trabajo, para transportarse, para ir a estudiar. Una moto muy versátil para la ciudad, amigos. Digamos que es el propósito o para ese tipo de público con esta Honda CB 125F de la marca Honda. En la parte de su iluminación encontramos acá un faro convencional, al fondo tenemos un cucullito, por este lado tenemos sus direccionales. En la parte de su stop convencional, pero de buen tamaño, que nos ayuda a ser más vistos en la noche. Su tablero, amigos, análogo. Digamos que se puede rescatar que la información está muy completa. Tenemos velocímetro, odómetro, nivel de combustible, indicador de revoluciones, buen detalle. Acá tenemos lo que es direccionales, luz alta, neutra, y en esta parte de encima quedaría el indicador de marchas. En sus comandos, arranque eléctrico y su respaldo en caso de que falle la batería sería el arranque de patada. A este lado, claxon, direccionales, baja y alta. Capacidad de combustible de esta Honda CB 125F, 11 litros, tipo de gasolina corriente.
lo de siempre, no tenemos bisagra. Consumo promedio en kilómetros por galón de esta Honda CB 125F, más o menos ronda los 170 kilómetros por galón. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo de muchos factores. Suspensiones, horquilla telescópica convencional. En la parte de atrás, doble amortiguador y se puede ajustar la precarga desde esta parte. Frenos, en esta que tenemos acá, freno de disco, 2 pinzas en su caliper, no tenemos CBS en esta que tenemos acá en 2026 que va a llegar, si lo tiene como lo expliqué anteriormente. Y en la parte de atrás, freno de tambor, tanto para esta moto como para la que llega modelo 2026. ¿Qué tan alta es esta motocicleta? La Honda CB 125F, yo mido 1.62. En texto coloco la altura del asiento. Es una moto muy liviana con apenas 117 kilos. Bastante liviana. Cuando uno está acostumbrado a montar en motos con monosuspensión y se monta en una de estas con doble resorte, pues cambia un poquito la sensación. No es nada malo, sino que es diferente la sensación. En todo caso, la moto es muy liviana, con muy buen rango de giro. Vea eso, queda bacano para usted filtrar en los vehículos con mucho cuidado, ¿no? Hombre, bacano. Y la moto se siente, no sé, cómoda, porque el manillar es alto, para que la motico es cómoda, o al menos acá la moto se siente cómoda, con buena posición, vea. Suspensiones están así como suavecitas acá e inquieto, ¿no? Si tal vez por cosas de la vida usted más bajito o más bajita que yo, se hace hacia un ladito y queda mejor posicionado para que le dé un poco más de seguridad. ¿Qué detalles encontramos en esta Honda CB 125F? Acá en la parte de abajo tenemos el gato central, que esto ayuda muchísimo para los mantenimientos, cambiar el aceite, ajustar la cadena. En la parte de acá tenemos unas asas también bonitas con diseño deportivo, pero me gusta que tenga esto que tenemos acá. Esto nos ayuda para amarrar algún tipo de carga o equipaje en esta motocicleta. Tenemos un sillín grande, amplio, tanto para el pasajero como para el piloto. Amigos, una pequeña invitación. Si a usted le gusta hablar de motos, de cualquier moto, sin restricciones, la marca que sea, lo bueno o lo malo, acá le dejo un código QR que se llama Motos para Todos. Los invito para que ingrese y hable de cualquier moto o muestre la suya, lo que sea, amigos, ahí los espero. Ahora pasemos al motor de esta Honda CB 125F, pero antes, muchachos, los invito a suscribirse, es gratis, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y seguirme en Instagram como @redmotos89. Ahora sí pasemos al motor de esta Honda CB 125F. Es un motor de 124.7 centímetros cúbicos que para el caso de Colombia no paga impuesto vehicular. Tenemos 2 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, alimentado por carburador, enfriado por aire, una transmisión mecánica de 4 velocidades. Este motor, amigos, trabaja a bajas revoluciones, que es lo que se necesita en una moto, digamos, para la ciudad o para trabajo, que alcance su torque más que todo en bajas revoluciones. Para el caso de esta moto tenemos más torque que potencia. Su potencia es de 8.4 caballos a 7500 RPM. Su torque, el que le da la fuerza a la salida a esta motocicleta, es de 9.65 Nm y los alcanza tan solo a las 5000 revoluciones. Y a estas revoluciones, pues la moto arranca más fácilmente desde abajo, en primera marcha o cuando llevamos algún tipo de carga, obviamente también dependiendo de las condiciones donde nos encontremos. Oye, esta moto sí rebajita lo bien, pero bueno, amigos, precio Honda CB 125F, esta modelo 2025 que no tiene CBS o con eso, a fecha de publicación de este contenido, 7.746.300 pesos con todo incluido. Para más información de la disponibilidad o cualquier otra duda de la que tiene CBS o esta moto, acá les dejo el teléfono de Wilmar, asesor de este punto de venta de Honda Supermotos en la ciudad de Pereira, ubicado en la calle 19, amigos. Y por este ladito les dejo una lista de reproducción de solo motos de la marca Honda. Muchachos, entonces compartan, like, comenten. Hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones.